Bueno, ya hemos vuelto a la zona y ahora, como yo no soy experto en buscar oro ni nada de eso, simplemente lo utilizo porque estoy estudiando la alquimia y veo que tiene mucha relación, me vaya a permitir hacer la búsqueda del oro con técnicas alquímicas, que no me lo ha dicho nadie, pero de verlo y comprobarlo o sentirlo por mí mismo, creo que vamos a tener más probabilidades de éxito si lo hacemos así. Y es que como lo vamos a hacer con radiestesia, la búsqueda del oro, necesito la raíz del eucalipto más longevo, más alto y más largo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza decían, sobre todo los druidas, siempre hacían sus celebraciones en el árbol más longevo, más alto, y también en magia, en brujería. Y es que he descubierto que hace poco en una investigación científica que leí, que los árboles longevos, muy longevos, tienen alta condensación de silicio, y el silicio lo que hace es que almacena los recuerdos. Por eso se utilizan en las placas de ordenador, en los ordenadores, y entonces llegaron a la conclusión de que los árboles longevos tienen memoria planetaria. Entonces lo que quiero hacer es ingerir las raíces mediante una destilación o algo que me haré del árbol más longevo. Para sentir, porque eso, el árbol más longevo en el subconsciente, ¿no?, o donde guarda los recuerdos, sabe dónde está el oro. Y quiero ingerirlo para que a mi subconsciente le llegue la información. Era uno de los puntos del estudio que quería comprobar, ese de ahí, el primero. Vale, pues ahí, el que tiene, oh, qué bien, y está encima sacado las raíces. Perfecto. Se puede mascar y ya está, pero ¿sabes lo que pasa? Que no va a sacar la información. Aquí. Vamos a excavar un poquito y le vamos a quitar algo de corteza de la raíz, pero de aquí no me interesa la información de lo que hay abajo, que es donde se genera el oro y donde están las raíces, y es propicio para que el oro se vaya formando ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar.
No sé si habéis dado cuenta, pero el río no fluye el agua. Y yo me había llevado este invento, que ya sabéis que me hice, con el perfeccionamiento de que la malla va aquí, y ahí le ponemos otro recipiente para que se queden ahí los sedimentos más chicos. Como no vamos a poder trabajar así, me voy a llevar esto, porque va a ser necesario. ¿Y qué más? Bueno, y esto para coger las raíces. Que yo el chino esta mañana y digo, me lo voy a llevar por si las moscas. Porque si no, con la mano es un follón. Y que no se coge nada, hay que ahondar. Esta vez tenemos que ahondar. No era como las anteriores veces. Este es el más longevo y tiene aquí. Venga. Vamos. A ver si le podemos coger la raíz por abajo. Mira, no hace falta muy profundo, porque de la raíz principal la información también la va almacenando y se la va pasando a la zona neutra. Y lo mismo pasa con las ramas de arriba, lo mismo que hay arriba, hay abajo. Así que esto lo vamos a hervir a fuego lento y en un cazo de agua, y me lo voy a beber junto con cosas que yo vaya viendo de aquí, pero para que no dure mucho. Y junto a esto también voy a coger las hojas, las voy a hervir y me voy a poner debajo me voy a poner en el cazo la cara con una manta para que me abra los poros, me ayude a respirar mejor, lo sienta mejor, y ya le metemos esto, como he dicho por otro lado. Esas son las cosas que voy a hacer. Yo creo que así iría bien. Me voy a controlar en la alimentación de hoy, porque otra cosa que he visto, que tampoco es que no comáis carne, ¿no? Pero sí que llevéis una alimentación, los que os guste la carne, equilibrada. ¿Qué quiere decir equilibrada? Pues joder, que si os fijáis en los dientes del mono, está hecho no están afilados para comer carne, ¿sabes? Entonces no es que todos los días os hincháis de carne. O cuando comáis carne, tío, pues lleva una dieta equilibrada, meterle ensalada, meterle cosas de esas. Solo cuando queráis hacer radiestesia, ¿sabes? Ya después da igual, pero el cuerpo más o menos limpio para lo que vaya a recibir, y ya nos ponemos. Pues bueno, os dejo, que tengo que hacer todo eso para no hacer largo el vídeo, y cuando ya lo haya hecho, vuelvo. Bueno, hemos vuelto a la zona de poder, porque habíamos encontrado oro en las últimas veces, pero de chiripa, ya que en vez de irme a una zona y comprobar que tenía oro, para poder demostrar que con la radioestesia se podía encontrar oro, tenía que irme a algo seguro. ¿Y qué era algo seguro? Pues del camino a la montaña, que la montaña ahora os la enseño, pues eso, de camino a la montaña, ir cogiendo donde yo pensaba, por haber estado mirando sitios donde se podía generar el oro, ir cogiendo la arena de ahí y después lavarla. Entonces pues acotamos muchísimos sitios y no sabemos exactamente la zona donde está el oro. Entonces hoy queremos comprobar que en las zonas de poder fomenta esa energía. Entonces, si aquí hay oro, que solo vamos a trabajar en este sitio, se puede demostrar con eso, porque Coín es una zona de oro, que el oro se va formando, se va generando y se va perfeccionando la materia, porque es lo que mueve el mundo. Entonces está en todas partes. Eso sí, si das con una zona, pues evidentemente ese punto es más propicio. Es que quiero mirar este río y ese río de ahí. Ese punto es más propicio que evidentemente donde no hay. Eso quiere decir que a medida que te vayas encontrando, pues puedes ir acotando y te puedes ir acercando. Que no vas encontrando oro, pues esa zona cuesta más que se genere, porque no en todos los lados, como decían los alquimistas, el Spiritus Mundi se concentra está en todas partes, pero hay zonas de concentración. Entonces, pues la zona que habíais estado con las bateas muchas veces y ahí no salga nada, deja de comprobar, y moviendo para arriba en el río, para abajo, y subiendo la montaña, bajando, mirad otras partes, pero que en la montaña está. Que no me vale eso de no, en esta zona no hay oro. El oro está en todas partes. Que sepamos encontrarlo, ¿no? Y esa es la hipótesis de trabajo de hoy. Me he ido a un sitio cualquiera, en el que, como comprobaréis, no
no hay indicios de nada. Y voy a trabajar en esa zona porque dicen que el oro es más propicio a encontrarse en los eucaliptos, en las zonas de río, seguramente porque tengan una raíz muy grande y ahí asienta mejor. Entonces lo suyo es, a lo poco que sé, es la zona del río donde se acumulen los sedimentos, que esa es otra buena zona para buscar. Procurar que haya raíces al lado y ahí es donde vamos a trabajar. Ahora quiero comprobar si eso de ahí es un río, es una zona normal o qué es. Porque si no es un río, vamos a trabajar en el río de aquí. Ya que al contrario que en la montaña que se va formando, en el río va, como le decimos nosotros, robado y rodado. La zona de concentración donde pueda estar, el agua lo va llevando el oro y lo va arrastrando. Entonces pues es muy útil porque si tú te vas encontrando escamitas de oro, ya sabes que estás más cerca de la zona donde se genera el oro y el agua se encarga de llevárselo para abajo. Por lo tanto hay una zona de donde tiene que partir para que pueda llevárselo para abajo. Y esa es la filosofía. Y es por eso tanto la fiebre del oro, ¿no? Aquí hay un poco, vámonos más para allá. Oh, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Y aún no para. Bueno, estoy ya a punto de... Vale, eso no es un río. No es un río, simplemente es una zona con... Sí, es que no es un río. Pero se ve que ahí, cuando llueve mucho, se acumula el agua. Entonces nos interesa más que, porque aunque sean arroyos, que lo suyo es irse al río, porque el río siempre fluye el agua. El arroyo ahora, en los meses los meses más así, nublados, que llueve más, pues sí hay agua. Entonces, nos conviene donde más fluye el agua, que es donde más probabilidades el oro pueda seguir rodando por el río y tenemos un mayor amplitud a la hora de saber si la zona tiene oro o no. Así que voy a parar ya el vídeo, voy a volver donde estaba y vamos a empezar a trabajar.